Su Excelencia Salvador Sánchez González, Ministro de la Presidencia encargado, cada una de las personas aquí presentes, autoridades, distinguidos miembros del panel. Primero que todo quiero agradecer al Tribunal Electoral, al Ministerio de la Presidencia, así como también al comité organizador de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena, padre de la nacionalidad panameña, por la invitación que se me hiciera a exponer sobre uno de los textos fundamentales de la producción de Justo Arosemena, como es Estudios Constitucionales de los Gobiernos de América Latina. Este es un texto voluminoso, es un texto que no solamente compila constituciones de América Latina, sino que hace análisis de sus antecedentes, de observaciones generales y observaciones particulares de estas constituciones, es decir, propuestas de reformas. Sin embargo, debo mencionar que prácticamente me habría sido imposible exponer sobre este tema sin haber tenido contacto con una investigación producida por el doctor Miguel González Marcos, distinguido constitucionalista panameño residente en los Estados Unidos de América, que produjo un trabajo brillante en donde analiza precisamente este texto de Justo Arosemena, Estudios Constitucionales de los Gobiernos de América Latina. El texto de González Marcos se titula Derecho comparado al servicio de la democracia, Estudios Constitucionales de los Gobiernos de América Latina por Justo Arosemena, propuesta de una lectura, publicado en Minnesota en el año 2004, y que necesariamente se constituyó pues en una referencia obligada, no solamente para mí creo, sino que también para todo aquel que quiera acercarse a estudios constitucionales de Arosemena. Un análisis brillante, en mi opinión. Y debo iniciar diciendo que este texto es un estudio de derecho constitucional comparado, que pone de manifiesto el surgimiento de esta disciplina en el siglo XIX en nuestro contexto. Para entendidos, es en realidad la obra fundamental de Justo Arosemena, al menos en derecho constitucional. Debo iniciar diciendo pues que la primera edición de este texto es del año 1870, publicado en Francia. En esa obra original, Arosemena trata de 10 constituciones de Sudamérica. Inclusive, el título de la obra era Constituciones Políticas de la América Meridional. En ellas trataba de la constitución de su país, Colombia, dado que nosotros, pues, como sabemos, estábamos integrados al Estado colombiano, y así lo estuvimos por 82 años. Las constituciones del Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, y no sé si por ahí se me escapa alguna. No fue sino hasta la segunda edición de 1878 que se incluyeron otros textos constitucionales y se analizaron. Textos constitucionales de Centroamérica, la Constitución de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, inclusive la Constitución de Haití. Entrando pues en cuestión, el esquema que utiliza Arosemena en el análisis pues, constitucional que hace es no solamente reproducir textos constitucionales en una especie de compilación, sino que habla de los antecedentes históricos de cada una de estas constituciones, habla prácticamente de historia constitucional en cada uno de estos estados y hace observaciones generales y observaciones particulares donde propone reformas constitucionales. La idea cardinal, como destaca González Marcos, de estudios constitucionales de Arosemena, es la promoción, en realidad, la idea que impulsa el estudio es la idea de la democracia constitucional. Justo Arosemena es un liberal, Justo Arosemena cree en la democracia, obviamente, un federalista, como se expondrá más adelante. Justo Arosemena considera que inclusive el grado de civilización de las sociedades normativamente se mide por cuánto una sociedad esté acercada a ese ideal de una democracia constitucional.
¿Y qué es una democracia constitucional? Una democracia constitucional es aquel régimen político que privilegia la protección de las libertades de la persona y al mismo tiempo fortalece el control del poder por medio de la separación de poderes. También garantiza lo que es elecciones generales de manera periódica y regular. De manera que Justo Arosemena podríamos decir que es hijo, pues, del constitucionalismo moderno. Es un defensor de esas ideas y lamenta la situación de América Latina inestable de la época. Nosotros constituíamos sociedades en el siglo XIX altamente inestables, presas del caudillismo, y Arosemena explica las razones diciendo, entre otras cosas, la forma en que fuimos conquistados, pero también la forma en que obtuvimos la liberación, por medio de guerras de independencia que fueron caldo de cultivo para el caudillismo, para esos liderazgos fuertes que no solamente se dieron en nuestro contexto, sino que eran esperados. Arosemena lo que busca es una armonización de los ordenamientos jurídicos constitucionales de los estados latinoamericanos para acercarse a ese ideal de democracia constitucional. Esa es, en realidad, la búsqueda que hace Arosemena. Y, como decía, el grado de civilización lo mide por el acercamiento que se tenga hacia ese ideal. A lo largo de su desarrollo del texto, Arosemena deja ver varias inclinaciones. Entre ellas, no cree en la reelección presidencial, porque considera que produce la concentración del poder, o al menos es una condición que la facilita. Al mismo tiempo, cree en un legislativo bicameral, en un poder moderador. Cree firmemente en la separación como buen liberal entre el Estado y la Iglesia. Arosemena no cree tampoco en la implantación de instituciones de derecho constitucional europeo en nuestro contexto latinoamericano, porque el grado de desarrollo de nuestras sociedades es distinto y puede producir resultados contrarios a los esperados. Pero la gran idea, como decía yo, y voy llegando al final de mi breve exposición, que guía a Arosemena es la búsqueda de ese ideal de una democracia liberal constitucional, separación de poderes, garantía de las libertades. Y ha pasado ya siglo y medio de la publicación de esta obra capital de Arosemena, y creo que el ideal en la República de Panamá, con ya más de un siglo como Estado independiente, sigue siendo en gran medida la búsqueda de esa estabilidad, la búsqueda de la estabilidad de esa democracia constitucional. Nosotros no tenemos muchos años de democracia, en realidad. Solamente de 1989 a la fecha, que en realidad no es mucho tiempo. Y ese ideal sigue vigente, necesariamente. Hoy en la mañana en un canal de la localidad, uno de los magistrados pues, de este distinguido tribunal hablaba precisamente de la pertinencia del cambio constitucional y me parecieron atinadas sus palabras. Yo creo que en el contexto de ese recurrente tema del cambio, en el marco de la búsqueda precisamente de esa estabilidad democrática, debemos aferrarnos al ideal que nos legó Justo Arosemena, es decir, la búsqueda de esa democracia constitucional, protección de derechos fundamentales que hoy en día ya no son solamente bajo una concepción meramente liberal, sino también de derechos sociales. Una democracia en sentido institucional firme y el control del poder político. Allí donde el poder político no es controlado, es decir, no hay separación de poderes, sino concentración de poder, la democracia peligra. Entonces, está claro pues que siglo y medio después,
la idea cardinal de estudios constitucionales sigue vigente. La protección de las libertades y de la defensa pues, de la democracia constitucional como régimen, advierte él, el régimen más avanzado que ha conocido la humanidad en toda su historia. No existe ningún otro régimen hasta la fecha, 2018, más avanzado que este para la protección de estos fines. Derechos individuales, control del poder. No lo tuvo la monarquía ni ningún otro régimen. Solamente lo busca permanentemente la democracia constitucional. Así que en este bicentenario, atinadamente, en esta organización atinada, pues, del comité organizador, del Ministerio de la Presidencia, del Tribunal Electoral, nuestra tarea es rescatar los ideales del padre de la nacionalidad panameña, que siguen plenamente vigentes siglo y medio después. Así que yo les agradezco pues, esta oportunidad y muchas gracias.